Muy bien, en este video vamos a trabajar un proyecto en vivo y en directo en el cual vamos a administrar una tabla de productos. El objetivo principal de este video es lograr establecer conexión con la base de datos desde Spring Boot. Adicional a esto, crear un modelo o una clase modelo que me va a representar la tabla de la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es a crear el proyecto utilizando Visual Studio Code. Para esto, simplemente lo que vamos a hacer es en la parte superior, vamos a ingresar a esta barra de búsqueda, damos clic y acá nos va a aparecer la opción de ejecutar o correr la línea de comandos. Acá nos aparece una serie de elementos que hemos utilizado previamente en ese listado, ya como hemos configurado de antemano el soporte de Spring Boot en Visual Studio, nos debe aparecer el Spring Initializer utilizando Maven. Simplemente le voy a dar clic. Él nos pide la versión de Spring que vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar la versión 3.2. Esa versión 3.2 es la más reciente. Noten ustedes que aparece adicional a la 3.2, la 3.21 y la 3.17. Pero es importante tener en cuenta que en estas dos versiones aparece un criterio que dice snapshot. Este criterio de snapshot lo que nos está indicando básicamente es que estos dos elementos o estas dos versiones están en su fase de beta, que no están todavía en su versión release, que es muy importante tenerlo en cuenta. Seleccionamos en este caso la 3.2, vamos a utilizar el lenguaje Java, vamos a definir un nombre para nuestro bootlet. Este nombre puede ser el nombre de una organización, el nombre de ustedes, el nombre de su equipo de trabajo, etcétera. En este caso, voy a colocar este nombre, Redline Studio. Es muy importante tener en cuenta que estos nombres deben ir en minúscula. Acá nos pide el nombre que queremos darle a nuestro proyecto. Enter. Nos pide el tipo de empaquetado, si va a ser jar o war. La diferencia entre un jar y un war está en que el jar ya contiene su parte interna, un servidor de pruebas para nosotros hacer ejecución del servicio. Mientras que el war tenemos que enlazarlo a un servidor Tomcat para poder ver el funcionamiento. Hay maneras de generar ejecución directa del WAR, del empaquetado en WAR. Lo hay siempre y cuando tengamos el ID debidamente configurado. Para ahorrarnos todo este tipo de inconvenientes, nos vamos a ir con Java. Nos pide que especifiquemos la versión del JDK. Aquí es muy importante y hay que recordar que desde la versión 3.0 debemos contar con la versión 17 en adelante. En este caso tenemos la versión 17. Acá ya nos pide una serie de paquetes que vamos a utilizar en la construcción de nuestro proyecto. En este caso, el primer paquete que vamos a instalar es el paquete web, Spring Web. Este paquete, como su nombre lo indica, me permite crear aplicaciones web, incluyendo RESTful, aplicaciones usando el modelo de MVC y demás. Y dice que utiliza Apache Tomcat como contenedor por defecto. Vamos a instalar Spring Boot DevTools. Este paquete nos permite
reiniciar o recargar la configuración de nuestro servicio cuando hagamos algún cambio sin necesidad de estar haciéndolo manualmente. Vamos a instalar JPA. JPA es el paquete o la dependencia que nos va a permitir manipular todo lo referente a la base de datos. Es el ORM que vamos a utilizar por defecto. Y vamos a utilizar el driver de MySQL. Y si ya hemos finalizado la selección de paquetes, simplemente damos un Enter. Él nos pide la ubicación del proyecto. En este caso, les recomiendo que generen una carpeta base donde tengamos todos los proyectos de Sprint y simplemente le digamos que genere dentro de la carpeta. Acá simplemente debemos esperar un momento que se haga el proceso de generación del proyecto. Acá nos indica que podemos abrir el proyecto y acá automáticamente se empieza a cargar toda la estructura. En este punto, cuando se está cargando, dice que hay tipos de anotaciones nulas detectadas en el proyecto y me pide que si deseo habilitarlas para un análisis del proyecto, para la analítica del proyecto. Vamos a darle que se active. Y aquí podemos observar que tenemos una estructura bastante organizada del proyecto. El primer archivo y uno de los importantes es el POM XML. Este archivo nos va a permitir a nosotros, poder llevar un control sobre las dependencias que tenemos instaladas en nuestro proyecto e incluso agregar nuevas dependencias. Aquí tenemos la dependencia de Spring Boot Start JPA, que es para el manejo de toda la parte de la conexión a la base de datos y operaciones con base de datos. Tenemos el Boot Starter Web, que es para el servidor embebido y así poder ejecutar lo que necesitamos dentro de nuestro backend. Aquí tenemos el paquete para el DevTools, que es el que recarga de manera automática nuestros servicios cuando hagamos cambios. Aquí tenemos el conector de la base de datos, MySQL, y aquí tenemos el Spring Boot Starter Test, que es para pruebas unitarias. ¿Okay? También nos vamos a encontrar con una carpeta que dice SRC. Dentro de esa carpeta de SRC tenemos paquete main. Dentro de main tenemos Java y tenemos recursos. En recursos tenemos una carpeta estática, otra llamada templates. La carpeta templates nos va a servir para almacenar las vistas que deseamos realizar usando TimeLeaf. El archivo application.properties es el que vamos a utilizar para configurar la conexión a la base de datos y algunos parámetros del servicio. El paquete static se utiliza para almacenar imágenes, CSS y archivos de JavaScript que vayamos a utilizar. El paquete Java se utiliza para, dentro de main tenemos Java y dentro de Java tenemos el nombre de nuestro proyecto, es paquete inicial, donde aquí vamos a encontrar nuestra clase de inicio. Esta clase de inicio es la que se utiliza para arrancar todos los servicios del backend. Damos cuenta, también se genera un archivo git ignore. Esto se utiliza para integrar este backend con el git
Vamos ahora a sincronizar el Git. Importante tener la configuración realizada de Visual Studio y los parámetros de usuario. Acá en Visual Studio vamos a utilizar en esta ocasión la interfaz. Vamos a darle clic. ¿No? Vamos a decirle que inicie el repositorio. Voy a decirle que quiero que haga un commit. ¿Sí? Quiero que haga un commit inicial. Acá voy a darle publicar rama. Me va a decir que se va a llamar inventarios-app. Va a decirle que sea pública. Acá voy a decirle que abra el GitHub. Y como vemos, aquí ya tenemos en mi repositorio la carpeta y el proyecto. ¿Okay? De esta manera ya hemos logrado vincular nuestro proyecto con el repositorio. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar en esta ocasión el initializer de la página oficial de Spring para ver las dos maneras de creación del proyecto. Para esto simplemente vamos a ingresar a la página oficial de Spring Boot, spring.io, entramos a proyectos, vamos a entrar a Spring Initializer. Vamos a notar que tenemos las mismas opciones que teníamos allá en Visual Studio. Vamos a decirle el proyecto tipo Maven, el lenguaje. Vamos a utilizar la versión 3.2 del Spring, que es la actual. Acá vamos a colocarle un ejemplo. Vamos a colocarle un story. Y nos pide una descripción del proyecto. Nos pide si vamos a trabajar en JAR o en WAR. Vamos a dejarlo en JAR, versión 17. Aquí vamos a agregar dependencias. Spring Web, dependencia JPA. Vamos a agregar otra dependencia que es SQL. Vamos a agregar otra dependencia que es DevTools. Esta dependencia, Lombok, la podemos utilizar para generar métodos getter y set de una mejor forma. Vamos a agregarlo en esta ocasión. En la versión anterior no lo hicimos. Lo podemos agregar después en la versión anterior, sí lo podemos hacer. En este caso ya he definido los argumentos de mi aplicación. Simplemente le voy a decir generar y él automáticamente genera un descargable. Extraer. Sorry, extraer. Aquí tengo el proyecto. Voy a darle aquí un control X. Voy para mi carpeta principal donde tengo todos los proyectos. Acá. Voy a abrir Visual Studio en una nueva instancia. Voy a proyecto, el folder, para acá. Y vengo y busco mis proyectos de Spring, inventario, y luego seleccionar. ¿Okay? Aquí debo esperar de igual manera un momento a que se haga, se arme la estructura del proyecto. En ocasiones es mejor hacerlo directamente del Spring Initializer. La mayoría se acostumbra a hacerlo de esta forma.
Lo habilitar. Y como vemos, se genera la misma estructura. Si entro al POM XML, aquí tengo la misma información que teníamos en el proyecto anterior. ¿Ok? Entonces ya con esto hemos finalizado la creación del proyecto base para continuar con la creación de los modelos de datos, las entidades y la conexión con la base de datos.